nos va a ir actualizando cómo va. Boca con 5 cambios, ¿eh? Ojo, no se confíen, no se olviden que el equipo paraguayo empezó ganando eh, acá en la cancha Exacto. en la Argentina, ¿no, Fernando? Sin lugar a dudas ganaba 1-0 Recoleta. Sí. Después Boca, o sea, lo puso contra un arco. Prácticamente lo peloteó durante todo el partido y pudo ganar 3-1 en definitiva. Bueno, perfecto. Ya estamos ahí. Ya vamos a ver cómo va el resultado, pero nos llama ahora la justicia, hablando, y ya lo presento rápidamente al doctor Aldo Daniel Ávila. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Colo? Bien. Bien, me encanta el clima, si lo vuelvo a repetir, no me canso de decirlo, me encanta. Siempre de sol, Sí, 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 que sí, sí. sean 365 días Sí, así. Que nublados. no, tanto no. No, tanto no, pero me gusta, me gusta. Me gusta para estar en casa, unos ricos mates, tele, mirar novelas. No, mentira, no, novela no veo. Bueno, Novelas. no, 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 Bueno, no. series. Series, series, series. Soy más de Discovery, de National Geographic y todo lo Ujú. demás, ¿eh? Pero bueno, hay cosas importantes en nuestro país, en nuestra provincia, en la ciudad. Recordemos que ya lo dijo Fernando, Juan Bautista Maike está acá en la provincia del Chaco. Bueno, narcotráfico, microtráfico, vino a pegar el espaldarazo, vino a decir, acá está Nación para acompañarlos en la pelea, en la lucha contra el narcotráfico. Escuchamos a la jueza Zunilda Nirenberger. Asumió la nueva jueza ICE también, ¿no es cierto, doctor? Ya fue la semana Asumió, pasada, ¿eh? asumió como nueva integrante de la Cámara Federal de Exact- Apelaciones, la doctora Ise, la doctora ICE, que ¿eh? fueron juntamente con el fiscal Sabadini, quienes Exacto. defendieron y se le aprobó el pliego pertinente. Bueno, y tengo también, Me causa cierto escosor hablar de Maíquez. sí, no, no, Sí, 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 sí. no le gusta la personalidad, la manera de trabajar. No, 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 no me gusta lo que Ujú. está haciendo. No Ajá, me gusta la gestión. No me gusta, bien, no me gusta bueno, para qué lo pusieron. Maíquez es el responsable de que hoy la causa de la AFA haya ido al juzgado de Campana, al juzgado federal de Campana. ujú. Es como que me lavo un poquito las manos. El tema Cuando es, se podría haber investigado a fondo, ¿no es cierto? la cuestión es, te digo la verdad, Sí. no, bueno, que se ofenda el que se tenga que ofender. Yo digo lo que. Por ahí me decepciona mucho la Espere, justicia. acá no estamos para decir las cosas Por como eso te son. digo, Bueno, me decepciona la justicia y me sí, está decepcionan, bien. pero ciertos personajes de la justicia. Porque yo tenía una idea, y te digo la verdad, muy elogiosa respecto de lo que es el doctor, Boriski, Mariano Ujú. Borinsky, Sí. que Mariano integra la sala cuarta de la Cámara de Casación. Inclusive fue el autor del proyecto de Código Penal que se lo encargó en su momento el ingeniero Mauricio Macri, expresidente, y como que su imagen, su presencia, su desempeño era para mí eh, impoluto, si se quiere. Sí, Entonces resulta que ahora, eh, en su momento, cuando se sí, cuestiona la competencia del juez de Campana, es Borinsky quien dice, en su fallo, sí. que correspondía al fuero penal económico. Ahora se vuelve a plantear otra cuestión porque interviene una jueza, es largo, tampoco lo vamos a aburrir a la gente. Y este Borinsky, que se habla Ujú. de que podría ser candidato a ministro de la Corte Suprema, resulta que cambia y se contradice en su voto, en su posición. Y ahora, junto con el juez Barroeta Veña, votan a favor de que la competencia debe ser del juez de Campana, el juez que querían, el señor Tapia, el señor Tobillino, que entendieran la causa de la mansión de Pilar y todos los Ajá. desaguisados que eso implica o significa. De manera que lo que quiero decir es lo siguiente, Sí, señor. Dígame. es escandaloso porque Barroeta Veña
a la vez que es juez de la Sala Cuarta junto con Borinsky de la Cámara de Casación, integró el Tribunal de Ética de la AFA, Ujú. por lo que le correspondía inhibirse. Inhibirse. No podía intervenir en una causa donde él era- formaba parte del Tribunal de Ética de la AFA. No, y bueno, y sin embargo, eh, mutis por el foro, nadie dijo nada, él intervino, no se excusó, no se inhibió, Borinsky contradijo su propio voto, se estuvieron de acuerdo, y bueno, y entonces ahora la Cámara, y ahora la causa, perdón, pasó a el Juzgado Federal de Campana, donde seguramente dormirá el sueño de los justos, Ujú. irá a un paso, como lo había bautizado a un juez en su momento, Jorge Lanata, que decía Tortuga Casanela, bueno, Tortuga Casanel, sí. Casanelo, bueno, a paso de tortuga, y bueno, y seguiremos y así seguirá la cuestión. Y, Así que, y sigue esta guerra, ¿no? De esta gente que bien lo denominaron a Tobillino, a Tapia, como patoteros, ¿no? Porque ahora descubrieron un cartel que dice Di Carlos Chilindrina, le sí, ponen. es lo mismo que decir de ¿Viste? Carlos Llorón. Llorón. No, Exactamente. ¿Viste? O ocupar otro adjetivo, digamos, para dedicarlo, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, antes de... Eso a raíz de que, eso a raíz de que fue abucheado por la tribuna de River, Sí. y que le gritaba Tapia Botón. Exactamente. Ujú. Antes de darle paso, doctor, me llegó una cédula. Sí, No para mí, que dice juzgado de garantías, cédula de notificación. yo tengo la misma, ¿eh? Es la que Ah, va bueno, dirigida al doctor al doctor Collado. Collado. Ah, sí, 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 Bueno, sí, sí, bueno, lo sí, sí. dejamos entonces Sí, no, ahí. sí, lo vamos a tratar ese tema, Sí, sí, sí. dale. Muy importante, ¿eh? La Y decisión que toma el juzgado. esa decisión la toma el doctor Kubitschek, Ujú. doctor Luis Kubitschek, juez de garantía, desestimando la denuncia penal, pero ya lo vamos desestimando la denuncia penal que se Del habeas corpus. a raíz del habeas corpus, de Exactamente. ese tipo de cosas. Bueno, Bueno, dale. así Bueno, que, bueno, pero antes, mira, Colo, hay algo a lo que me tengo que referir, que lo tengo que comentar, no quiero involucrar a nadie, algo que sucedió. Nosotros el martes sí. ya habíamos anunciado quién será nuestro invitado acá del día jueves. Pero entre el miércoles y el jueves sucedieron cosas, pasaron cosas Ujú. que involucran a colegas. Así como criticamos y vamos a seguir criticando el accionar de la justicia, el funcionamiento de la actividad jurisdiccional, también ciertas conductas de los abogados merecen que se traten y merecen nuestro humilde punto de vista. Em, lo voy a hacer con la mayor objetividad posible y sin involucrar a nadie, pero acá habría un hecho, habría ocurrido que un estudio jurídico demanda a un abogado, a un colega. Ujú. Ese o sea, es causa propia. Un colega lo demanda al colega, es un Bien. juicio Sí. laboral. El colega se defiende, comienza los dimes y diretes propios eh, de la litis y se plantea un incidente de nulidad de la notificación. El colega demandado dice, yo no fui notificado o la notificación no fue al lugar, yo no tengo la precisión del caso o el número de expediente no es el correcto, en fin, una serie de planteos, por lo tanto fui mal notificado. ¿Qué hacen la otra parte, los otros colegas que lo habían demandado? Dicen, no, 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 se presentan diciendo es una cuestión procesal y adjuntan, acompañan al expediente como prueba de que el colega tenía conocimiento de que había una causa iniciada, que no tiene ningún valor eso, pero acompañan los chats que había entre ellos, los chats de WhatsApp por los que
dejarían entrever que había habido una conversación entre colegas. Una conversación donde habrían hablado de llegar a un arreglo, de juntarse, de negociar, una cosa de esas. Claro. O sea, Inclusive mensajes privados que vos no mensajes tenés el Ahora, derecho o de absolutamente, pasarlos si yo no te doy el consentimiento. absolutamente privados. Aparte, entre colegas. Entre colegas. Ujú. O sea, si vos vas a utilizar después en una causa para sacar un beneficio procesal, es, la verdad, una violación ética, no debería ocurrir. No debería ocurrir. Eso es lo mismo, porque no es que estamos diciendo, no, los abogados charlan y hay cosas que no se pueden decir porque están rosqueando o están elucubrando algún tipo de arreglo o alguna artimaña para perjudicar. No, no, porque eso lo hacen los médicos también. Un médico llama a claro, otro y le dice, mira, claro. tengo un paciente así asado, con esta patología, vos tuviste un caso parecido, mira, tal y tal y tal cosa, vos qué opinás, y uno interconsulta. El otro médico no va a decir, che, a mí me llamó el colo para preguntarme cómo yo manejé tal caso con tal paciente. Se supone que eso queda dentro de lo que es el Sí, trato profesional Exactamente, y hasta incluso dentro del secreto profesional. Porque son claro. interconsultas, le pasa con un contador, o que claro. también le llama a otro Sí. contador y dice, che, yo tengo una causa acá, fíjate, la FIP o Arca hizo tal y tal cosa, yo me acuerdo que vos litigaste ahí, ¿Y sabes hiciste un... cuántos profesionales hacen lo mismo, pero no pasan por esto? Decir, che, acá tengo estas pruebas, mirá, lo voy a mandar al frente al otro que me Claro, dijo, vamos, cuando vos también aceptaste. claro. O sea, por eso Claro, te digo, hago este comentario, Sí, no voy a condenar a nadie, simplemente porque es una pena, generó todo un revuelo, tomó estado público, hasta hubo un comunicado oficial del Colegio de Abogados porque se interesaron jueces en qué había realmente ocurrido pero no está bien, doctor. y está mal, está muy mal. Entonces, por eso es que yo llamo a la reflexión de los colegas para que si hay una negociación, que muchas veces incluso, porque muchas veces, y quiero que esto lo sepa la gente, sí, ocurre que a veces un colega intima a una persona porque está debiendo, intima a un deudor, y el deudor lo va a ver a su abogado y su abogado habla, claro. che, mirá, mi cliente está medio mal, esperalo, vamos a hacer un plan de pago, y se hace un convenio y se hace un plan de pago, y se arregla la cuestión sin que Eh, el agua llegue al río, sin es- que eso llegue a juicio, sin que alcance a Claro. judicializarse. claro. O sea, Por el proceso, por los años y todo lo exacto, y se demás. arregla, y se arregla por afuera, como Ujú. decimos, y listo, y cada cual, y si tiene que pagarle, le paga al colega que tenía la ejecución, y se llega a un arreglo. Y siempre se respeta la palabra, se respeta cualquier acuerdo que se pudiera hacer, inclusive cuando uno dice, bueno, mira, está arreglado Mm. así, asado, sí, está arreglado, bueno, está arreglado. Y cuando uno dice está arreglado, ya está. No, no se puede, Es que, es no se que, Claro. es cambia. que ahí se pierde el valor de la palabra, ¿viste? Así, Claro, ¿viste? Perdés la entonces, confiabilidad, perdés pero ¿cómo vos los valores. pero cómo, Colo, vos vas a dudar de un colega? ¿Cómo vas a pensar que un colega va a hacer valer en un juicio, en un proceso, una conversación que tuvo con vos? ¿Cómo pensás que un colega va a hacer eso? ¿Mm? En el mundo, en el mundillo de todo esto, ¿podríamos decir jugaron sucio? Pero lógico, lógico, porque la confianza es el límite La que, palabra. claro, Claro. ¿entendés? Vos estás hablando con un colega, con un par tuyo, ¿me entendés? Y ser colega trasciende compartir la misma profesión. La Es compartir, privacidad. claro, y es Eh, compartir un montón de valores, un montón de criterios. Entonces, eso, yo hago este comentario sin dar nombres, sin decir nada, pero
todo el mundo va a saber, porque todo el mundo lo sabe, dentro de la comunidad abogadil, pero diciendo, lo que quiero decir es que no se repita, que no vuelvan a darse estas situaciones, que no vuelva un colega a dañar la confiabilidad, la confianza que debe imperar en las relaciones entre los abogados. No, y los Bueno, abogados, no, olvídate que pierden, ya no, van a decir, claro, ojo, No, stop acá, ¿eh? claro, 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 porque pero ahí porque, se sentaba un precedente, claro, digamos, de que, vos decís, bueno, ¿y qué confianza voy a tener yo para ir a hacer un acuerdo contigo, digamos, si después trasciende esto? y sí, Se A hace través de público, o sea, se mensajes. hace públicamente no, a través no, de y si no, No, directamente, o sea, llegaríamos al extremo de decir, mira, no, no llames porque te van a grabar la conversación. claro, Sí, me O, voy también, o si no, me personalmente, voy ¿viste? personalmente y le pido, bueno, antes de que comencemos a charlar, pongamos acá en Qué lástima que se un haya claro, canasto, perdido. vamos a comprar un canasto cada uno y poner en la oficina un canasto, bueno. Acá los celulares, ponemos todos los Claro. celulares apagados, entonces ni me filman, ni me graban, ni Pará, nada. ¿tenés claro. cámaras con sonido? Y Vamos a ver, claro, ¿viste? vamos a Porque, o sea, ver, Sí, vamos a también. revisar, ahora, porque ¿cómo se llega a yo no perder? sé qué mañana, qué puede suceder mañana. Ahora, ¿cómo se llega a perder la confianza? Qué lástima, ¿no? Bueno, pero ocurrió. El hecho ocurrió. El ¿Y hecho cómo ocurrió, fue claro. recibido por el mundo Y abogadil? no, no, y mereció, por supuesto, un claro, amplio y contundente rechazo. Y contundente, por eso te digo, hubo un comunicado oficial del Colegio de Abogados, del Colegio de Abogados, de la comisión directiva del Colegio de Abogados, por la cual se condena este acto y se invita a que los colegas, bueno, eviten todo este tipo dice, el ejercicio de la abogacía no se agota en conocer y aplicar las normas, también exige lealtad, buena fe, prudencia y Claro, respeto entre Claro. colegas. Los claro. intercambios privados deben mantenerse para dialogar, explorar alternativas o procurar acuerdos. Requiere necesariamente un ámbito mínimo de confianza. Utilizarlos posteriormente para obtener una ventaja procesal cuando justamente fueron realizados en un contexto de entendimiento debería encontrarse absolutamente vedado. Mira si yo tengo ¿Mm? algún problema. No, es que voy a elegir a este abogado si después va a terminar arreglando con alguna autoridad, si tuve algún problema con algún Bueno, ente provincial, y después termina arreglando con él y yo me como migajas. aquí tengo el audio, aquí tengo el mensaje. ¿Entendés? Bueno, y esto culmina este comunicado, dice el respeto por el colega, la buena fe y la lealtad profesional no son signos de debilidad, son precisamente parte de la dignidad de ejercer la abogacía. Por ello consideramos que este tipo de prácticas deben evitarse en el futuro a fin de mantener los lazos entre colegas que tanto han costado construirse. Y Así termina el comunicado de la comisión directiva del Colegio de Abogados. fíjate las dos Bueno, palabras importantes, lealtad y Y dignidad. dignidad. Claro. exactamente. Y yo digo, pensándolo bien, digamos, la persona que es demandante, en este caso, que es la que hace correr o filtrar esta cuestión, digamos, haces correr digamos, los dialogados a Ujú. través de los mensajes o a través de audio, lo que sea, y decís, ¿no te fijaste que vos también fuiste parte de eso? Claro, pero eso es ¿Mm? como, lo voy a decir de manera muy Sí, vulgar, es como escupir contra el viento, sí, Fernando. claro. Eso es escupir contra el viento. Claro. Entonces, por eso te digo, debemos tratar de priorizar la lealtad, la confianza, como vos dijiste, Colo, la palabra empeñada. Claro. Y bueno, y entonces que prime eso entre los colegas y que se terminen este tipo de actitudes. A lo mejor, bueno, todos tenemos también derecho a equivocarnos. Bueno, cualquiera se equivoca, cualquiera por ahí tiene un exceso, cualquiera... eh, Pero no es el Ahora, momento. sí. Ahora, no, no, doctor, no. le pregunto a usted, porque usted está en el mundo abogadil, digamos, y conoce, ¿esto es pasible de algún tipo de sanción? Mira, está bien que me lo Mm. preguntes, está bien, Fernando, porque el Colegio de Abogados como institución, vos sabés que no tiene tribunal de Ah, ética.
no está reglamentado el Tribunal de Ética. Pero yo creo que estas cuestiones deberían pueden ser pasibles de plantearse ante la comisión del colegio de abogados y llamar a una reunión ampliada o extraordinaria y tratarlo Claro, cuando hay actos evidentes de deslealtad o de mala fe, bueno, otro tipo de cosas más graves. Pero sí, sí, podría ser el que quien se sintió agraviado o quien se sintió violentado en su buena fe bueno, o en el respeto por su intimidad o la violación de ciertas cuestiones que las dijo en un determinado contexto, sí lo puede plantear, evidentemente que lo puede plantear. Y habría que hacer. Alguien dijo alguna vez, lo último que se pierde es la dignidad, dijo. Sí. Bueno. Y bueno. Así que eso quería hacer esta referencia, Ujú. pero más que nada como un llamado de atención para que no se para repitan que no vuelva a ocurrir, para que exacto. no vuelva a ocurrir, porque después, ¿con qué autoridad Mm. moral salimos a predicar que yo voy a hacer esto, o que yo voy a hacer lo otro, o que yo soy capaz de esto, o que soy capaz de lo otro? No, hay que ser consecuente, hay que tener una conducta en la que nadie pueda dudar. Una vez que los Exacto. colegas digan, no, fulano de tal es un buen colega, es un colega que respeta la palabra, que cumple con los acuerdos, que respeta, eh, que La respeta palabra, que, que, re- la que, confianza. que respeta, ¿no? Y que respeta el trato. El trato con el colega, Claro. exacto. Exacto. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso yo espero. El hecho de saber guardar lo que se habla en la privacidad, ¿no? Hay muchas cosas Mm. que nosotros hablamos, como te dije, como pasa con los médicos, Claro. como pasa con Exacto, un contador, como pasa con que uno se consulta o que uno comenta, claro. mirá, tal cosa puede ser, y que uno no se lo dice al cliente, pero no porque le está ocultando, sino porque hay cosas que por ahí no es conveniente que el cliente sepa, pero no es para que no se preocupe en balde Sí. o para no generarle una situación de mayor incertidumbre, nada más. Claro, pero uno imagina que ese tipo de diálogos puede ocurrir siempre cuando se trata de no llegar a la instancia judicial, cuando se negocia algo para lograr un acuerdo Y extrajudicial, aunque digamos. se llegue a la instancia judicial, Fernando, aunque se Bueno, llegue, aunque estemos litigando, si una de las partes dice, mira, vamos a sentarnos a charlar el sí, tema, y uno se sienta y mira, yo tengo razón en esto, sí. y el otro dice, yo tengo razón en lo otro, Mm. pero todo eso se hace en el marco de una conversación que se supone va a ser respetada. Claro, tiene carácter privado. Fíjate vos que para que para que tengas en Mm. cuenta la trascendencia de esto. En el juzgado, en la parte final, está previsto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, se hace la audiencia que se llama audiencia de vista de causa, que es una audiencia donde van, declaran Mm. todos los testigos y deberíamos hacer los alegatos, después se producen las pruebas y deberíamos hacer los alegatos ahí y ya. Normalmente, a veces se hacen, a veces no, bueno, pero es la audiencia final, se llama audiencia de vista de causa. Cuando se hace la audiencia de vista de causa, que se filma, que se graba, tenemos que hacer juramento de confidencialidad y nos sometemos al juramento de confidencialidad, de que no podemos comentar, decir, publicar nada de lo que se dijo, se trató, discurrió en esa Mm. audiencia, para que tengan en cuenta de cómo se manejan ciertas cosas en un ámbito, Claro. ¿por qué? Por respeto a la intimidad de las personas. Claro. Entonces, Exacto. por eso te digo, fíjate que Sí. la audiencia cuando estamos en presencia está el juez, está el secretario, o la jueza, el secretario, o la secretaria, se filma, se graba, están los abogados, están los testigos, que van pasando de a uno, obviamente, pero te quiero decir, Mm. tenemos que realizar el juramento de confidencialidad y nos sometemos a esa confidencialidad. Entonces, más Mm. aún, si estamos hablando fuera de ese ámbito ya de extrema formalidad, pero formalidad que corresponde porque el derecho Así se es. basa en la formalidad, entonces, con mucha más razón, se debe respetar lo que solamente lo sostiene la Claro. confianza.
lo que solamente se sostiene con la confianza. Lástima porque eso se pierde. Y sí. Entre estos Sí. colegas se perdió la confianza. Ah, no, entre los colegas. Y No. los otros que van a hacer, tengan cuidado, fíjense. Claro, ¿Mm? sale aquel clásico, guarda, pues cuando tengas que litigar contra tal o cual profesional, digamos. Porque la confianza se pierde, ya se ha perdido, Y digamos, ya por la repercusión que ha tenido tuvo toda la una, cuestión. tuvo una repercusión muy significativa y ya se dijeron cosas. Así que bueno, es lo que humildemente quería aportar. Ustedes se están enterando y están reaccionando como reaccionó toda la gente, o sea, eh, contra cualquier conducta de ese tipo, pero bueno, son cosas Una que lástima pasan. agarrarse de eso. Sí, es una pena, pero bueno, como te digo, creo que también tenemos el derecho de equivocarnos y después de resarcirlo eh, o de, o de, o de subsanar el error, en fin, Ujú. siempre hay posibilidades de De poder redimirse, subsanar todo esto, ¿no? sí, Bueno, sí, sí. pero para mí la confianza se perdió. Y sí, Bueno, doctor, bueno, hay otras cosas también que traen mucha repercusión, ¿no? sí. 38 minutos de la hora 19. ¿Damos vuelta a la página? Damos vuelta a la página. Bueno, antes de que hablemos de la cédula esta, te cuento Sí, que justamente el doctor Collado, digo esto porque tengo acá la presentación, incluso está sellado, hoy presentó ante el Consejo de la Magistratura sí. una ampliación de denuncia. Una ampliación de la denuncia que había hecho contra el doctor Gustavo Lineras, Gustavo Rodolfo Lineras. Dice, formula ampliación, invocando una causa en la que está involucrada la Dirección de Bosques, Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia del Chaco, sobre acción de amparo con medida cautelar, donde intervino el doctor Rodolfo Lineras. Así que bueno, además de eso menciona una serie de causas, no lo voy a hacer largo, lo hago corto, Ujú. menciona una serie de causas y explica toda una especie de, esto lo dice unilateralmente el doctor Collado, o sea, no estoy Ujú. diciendo que esto sea la verdad, estoy Claro. diciendo que hizo una ampliación de demanda y dice que esto determina o estaría indicando una especie de modus operandi eh, que se repite en una serie de causas que la va enumerando. Bien, Sobre todo causas en la que está involucrado como parte accionada la provincia, la Fiscalía de Estado de la provincia del Chaco. Así que, bueno, es interesante, es largo el escrito, pero dice que eso demostraría la comisión de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, etcétera, y aporta como prueba una serie de expedientes que seguramente para que sean tenidos en cuenta por el jurado de enjuiciamiento que no sabemos cuándo comenzará con el juicio oral. El exacto. juicio. Así que ni tampoco tengo conocimiento de quiénes son los abogados que van a representar tanto al doctor Collado, porque los dos están sometidos a jury, como al doctor Lineras en resistencia. Ujú. No sé si el juicio se hará allá o acá, la verdad, no sé. Porque tenemos una delegación bastante bien, no bastante bien, bien provista en esa peña del Consejo de la Magistratura. Bueno, con respecto a la cédula que recibiste, es una cédula por la cual se notifica una resolución por la que se desestima la denuncia que habían hecho dos colegas Ujú. contra el doctor Collado cuando cumplía las funciones de fiscal. Ujú. De todas maneras, quiero decir que esta noticia, más allá de lo que nosotros podamos decir, está publicada en el portal Diario Chaco, eh,
y dice, eh, lo lo quiero mostrar porque por ahí eh, quedamos como que nosotros damos nombres y apellidos, pero sin embargo esto está en una página que es una de las más leídas de de la provincia Sí. y dice, la justicia desestimó la denuncia penal contra el ex fiscal César Collado y ordenó archivar la causa. El juzgado de Sáenz Peña de garantía de Presidencia de Roque Sáenz Peña resolvió desestimar la denuncia penal presentada contra el entonces fiscal provisorio del equipo fiscal número 1, César Luis Collado, y disponer el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos denunciados no configuran delito alguno. La resolución fue dictada el 14 de agosto de 2026 en el marco del expediente caratulado doctor Marcelo Fabián Soto, expediente tal, sobre desestimación de denuncia y la notificación fue emitida el 18 de agosto. El fallo lleva la firma del juez de garantías Luis Alberto Kubitschek. La denuncia había sido presentada el día 13 de marzo de 2026. Estoy leyendo del diario Chaco, pues del portal diariochaco.com, por los abogados Oscar Ezequiel Olivieri y Roberto Pugat contra Collado, quien por entonces se desempeñaba como fiscal provisorio a cargo del equipo fiscal número 1 de Sáenz Peña. Los profesionales habían solicitado que se investigara la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad previsto por el artículo 248 del Código Penal e incumplimiento de los deberes de funcionario público contemplado en el artículo 249, además de cualquier otra figura penal que pudiera surgir de la investigación. Según los denunciantes, existía una situación de presunta enemistad manifiesta con Collado y entendían que el fiscal había iniciado actuaciones en su contra, pese a que, por esa supuesta enemistad, debía haberse apartado. El conflicto se encontraba además relacionado con el concurso para cubrir cargos de fiscales de investigación penal, en el que Collado había participado y cuyo resultado cuestionó mediante una impugnación. Posteriormente, Olivier y Pugas, junto al abogado Cristian Arana, promovieron una denuncia de juicio político contra Collado ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, denuncia que está tramitando. Sí. El origen de la investigación fue, la causa fue un pendrive que recibiera de manera anónima Ujú. y con el que iniciaron investigación. No iniciara, sino que le diera trámite y ese pendrive quedó ensobrado y solamente hizo un abocamiento, nunca comenzó con una investigación. Eso derivó en la interposición de un habeas corpus preventivo, bueno, que eso llevó también a que Collado haga las denuncias por el que hoy está sujeto a un eventual juicio político, a una resolución en un juicio político, el doctor Linera. Entonces, bueno, en definitiva, la resolución del juez de garantías dice, resuelvo desestimar la denuncia obrante en las presentes actuaciones radicada por los doctores Fulano y Mengano en fecha 13 del 3 de 2026 de conformidad a lo dispuesto por los artículos 327 y 351 del Código de Procedimiento Penal. Incorpórase copia de los presentes a los autos caratulados Fulano y Mengano sobre denuncia. Notifíquese oportunamente, archívese, firmado Luis Alberto Kubitschek, juez de garantías, Cristian Ariel Kiriluk, secretario juzgado de garantías. Así que finalmente la causa fue archivada. Archivada. Bueno. Veremos qué pasa. Pero hay otra cuestión más respecto de este mismo tema, porque este mismo tema evidentemente generó y disparó, digamos, munición Para todos lados, para ¿eh? todos lados. Los Sí, perdigones Los perdigones. llegaron, ¿viste? sí, fueron para todos lados, porque hay una presentación que hicieron justamente quienes concursaron en este concurso que se declaró desierto para la Fiscalía número 1, que fueron los doctores Arana, Ditchov-Keske y Mañac, Sí. y plantearon un per saltum ante el Superior Tribunal de Justicia. Per saltum significa por salto, o sea, per saltum significa saltar las instancias previas e ir directamente al máximo tribunal. Normalmente Ajá. hubo acciones de planteos de per saltum en la Corte Suprema, hubo casos insignes como fue el caso de Aerolíneas en su momento, gobierno de Menem,
pero en este caso el planteo del per saltum, o sea, de que el superior tribunal trate la cuestión, se resolvió por sentencia del día viernes y dice desestimar por inadmisible el planteo de avocación por vía de per saltum formulado por los doctores Fulano y Mengano en representación de los concursantes Fulano, Mengano y Perengana, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos que antecede, no hacer lugar a la medida cautelar requerida por presentación INDI, o sea, presentación electrónica del día 23 de julio de 2026 por las razones dadas, y costas a los accionantes. O sea, bueno, creo que con esta presentación vino a cuento de que la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de esta ciudad Sí. rechazó el amparo a que había hecho lugar la jueza subrogante de familia, la doctora Russa, La doctora Russa. que le ordenaba a los consejeros a que fundamenten y vuelvan a votar, que voten, que no se abstengan, sino que propongan y fundamenten la propuesta en la elección de un candidato. Ujú. Una jueza de familia le ordenaba al consejo a los consejeros. Claro. Así decirlo. Bueno, por supuesto que fue revocada la resolución. Recordemos también que la doctora Russa firma como jueza subrogante, porque el titular en No es realidad titular, claro. era el doctor Benítez, pero el doctor Benítez no pudo firmar. Entonces, en su arrogancia firma la doctora Ruth. Bueno, es bastante, digamos, complicada la trama. Bastante engorrosa la cuestión. Sí, sí. Y bueno, no solo que hizo lugar al amparo, sino que hizo lugar a una medida cautelar y ordenó la suspensión de el concurso que ya había programado y que ya había publicitado el Consejo de la Magistratura, la prohibición de que se realice cualquier concurso respecto de la designación de un fiscal, tanto para la Fiscalía número 1 como la número 5. De modo que hoy eso ya ha caído y creo que ya venció el plazo para inscribirse, creo que venció la semana pasada el plazo, o mañana vence, ¿no? Mañana es 19. Mañana 19. Creo que mañana vence o una cosa así, el plazo para la inscripción para dicho concurso. De todas maneras, quienes recurrieron, o sea, los doctores Arana, la doctora Geraldine Quesque y la doctora Tatiana Mañac, no tienen necesidad de rendir porque se da por aprobados sus exámenes porque alcanzaron nivel de excelencia en el examen anterior. Lo aclaro porque vamos a decir las cosas como son, de manera que van a ir directamente a la entrevista, con el Consejo de la Magistratura. Y los demás deberán rendir. Bueno, Te y escucho, Colo. se esperará después, ¿no? Y veremos qué pasa. Ujú. Y veremos qué pasa. Bueno, ¿y cómo queda esto? ¿Vieron el tan polémico todo lo que se viene tratando hace un par de semanas de la causa Exxon? Ujú. Que el hijo del doctor Sinkovich es el defensor o quien patrocina a algunos de los trabajadores, ¿no? Sí. Que le exige a la justicia federal. También está, bueno, hay otros abogados que le exigen que paren con el desmantelamiento o el vaciamiento de los gimnasios y que dejen uno para que los chicos puedan volver a trabajar. Fue muy concreta y muy directa la jueza Zunilda Nirenberger. Dijo, acá estamos investigando y no se puede seguir produciendo dinero con algo que no sabemos de dónde sale el dinero. Por eso. Exacto. Por eso. Lo dijo y se enojó. Le hizo una publicación el otro día al doctor Sinkovich y se enojó. Me dice, te voy a avisar cuando te esté saliendo al aire, así podés también escuchar los comentarios que hago. Dice, yo lo critiqué por un comentario. Le digo, doctor, los muchachos deberían usted aconsejarlo, es que puedan repartir algunos currículum. Si son buenos profesionales como personal trainer, seguramente serán tomados en otros gimnasios.
Me parece mala la estrategia esto de sacarlos a los trabajadores, donde conozco algunos, que después los voy a, después si querés te los comento fuera del aire, que era una mala estrategia esto de mandarlos cada rato como presionando a la justicia para que digan, che, pará, no vamos a desmantelar y le vamos a dar lugar para que trabajen ahí. Oh. Me parece que es otra cuestión, es otro, ¿quién debería hacerse cargo? En este caso los empleadores. Que los trabajadores no tienen la culpa, seguramente que no, porque solamente querían trabajar y no saber de dónde venía el dinero, sino que vieron una oportunidad de trabajar en los gimnasios, presentaron currículum y entraron. Ahora, se está investigando, se va a saber si el dinero es espurio, de dónde proviene, si del narcotráfico, no sé de dónde, y después será la justicia la que dirá, bueno, se vuelven a armar los gimnasios, volverán a trabajar, y bueno, pero me parece que no es el momento de ir a apretar a la justicia o también al gobierno de la provincia, ¿viste? Bueno, sin COVID ya en su momento cuando su padre, que era el juez civil y comercial número 4, fue denunciado por la cantidad de diputados, amparos, ¿no? por los diputados del oficialismo, Sí. digamos, y renunció porque no se animó a someterse al juicio político. También salió a decir que era un perseguido. No omitió contar la cantidad de amparos y medidas que ordenaba. Al igual que este juez del Juzgado Civil y Comercial, no sé si es el 21 o el 23, que es el doctor Flores, que también es conocido por las medidas que toma, las medidas extremas que toma contra el gobierno y que se hacen un poco y gozan de cierta espectacularidad. Sí. De cualquier manera, hay una verdad también en lo que dice la jueza, porque si vos estás investigando que esas instalaciones, que esos gimnasios fueron montados con un dinero de origen ilícito, es lo que se está investigando, ¿no? y porque vos tenés que probar el origen del dinero, vos tenés que probar el delito precedente, vos tenés que probar el delito fuente, como también se le dice. Porque si vos no probás el delito precedente, no probás el origen de dónde provienen los fondos, se te cae la imputación que están haciendo hasta ahora de lavado de activos. No hay lavado de activos. Habrá otra cuestión. Pero para que exista lavado de activos tiene que haber un origen de los fondos que constituya el delito precedente. Por ahora es dudosa cómo se pudo propagar gimnasios por distintos puntos de la provincia, hasta provincias vecinas como Corrientes, ¿no? Sí. El crecimiento de en 1 año y 6 meses, 8 gimnasios. Y acá en Pampa del Infierno. Que hay una millonada, hoy veíamos millones y millones en aparatología, elementos electrónicos, propiedades donde se instalaron y donde se montaron todos estos gimnasios. Yo quiero creer, Colo, Fernando, que la Fiscalía, digo porque la Fiscalía es la que está llevando la investigación adelante, concretamente el doctor Sabadini, tiene elementos para probar, porque fíjate vos que hubo allanamientos en los gimnasios Viva. Exactamente. A raíz de ciertas cuestiones derivadas de la detención de Menocchio, el gusano Menocchio. Y sin embargo, allanaron, buscaron lo que querían, encontraron o no encontraron, no lo sé, pero hoy abrió normalmente los gimnasios hoy, claro, el domingo mismo. Causa que nada tiene que ver con Excel, que van en paralelo. No, porque además esto viene, es una orden que viene de un juez federal de Rawson, donde está detenido, donde está cumpliendo prisión Menocchio. Recordemos que fue el asesino de Roseo, el terrateniente de Manuel Roseo y de la cuñada, Nelly Bartolomé. Y se habla de otro director, no sé qué, de cine, de Nossi, de Corrientes. Exactamente. Y también hay delitos, digamos, o posible o participación de Menocchio en el nivel internacional, porque hay una causa que es de la República del Paraguay. Donde 2 personas que eran pareja en ese momento aparecieron finalmente en tachos de 200 litros cerrados con cemento. Hasta se habla del joven correntino que nunca volvió a aparecer, ¿te acordás? Sí. Creo que era Axel,
que dice que fue eh, por venganza, que Axel, fue que nunca por apareció. venganza, ¿te acordás? Sí, Y nunca sí. apareció, y Dijo, nunca apareció. nunca apareció. También se habla de eso. Bueno, pero bueno, me parece que la jueza. Ahora, otra cosa, doctor. Sí, 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 no, perdón, perdón. La sospecha de la Fiscalía Federal, ¿no? De Sí, comenzar. Ahora, ¿y el arca? ¿Dónde no, estaba? bueno, pero eso también pasó. Recordarán la causa de Lázaro Báez Ajá. cuando se Ujú. quedaban, con el impuesto al fondo de autopistas, Ujú. se quedaban con que no tributaban Sí, y cobraban el total de la nafta que vendían y con esa plata compraban medios. Y está bien, el delito después se probó Exacto. que no aportaban, pero resulta que después terminaron haciéndole planes de pago, financiándole esa deuda. Ninguno está preso porque Lázaro, perdón, López, no es Lázaro Báez, bueno, Julio López, José López. no, José López, Cristóbal Cris- López. Cristóbal López. Cristóbal Mm, López. Y, y la FIP en ese momento, porque la FIP, ¿qué es lo que hizo la FIP? No se daba cuenta que había estaciones de mm. servicio, hasta Tinelli hacía una publicidad de Oil, que era la Sí, nafta que Oil. vendían esto. Hasta Tinelli. sí. Y no se daban cuenta. Bueno, la FIP también, Arca, hacen, bueno, dependen del Estado, por eso a veces cuesta entender que pueda pasar inadvertida ciertas situaciones. A mí me Ah, preocupa en el caso concretamente que estábamos hablando de Exen, Sí. porque ya con el caso lavado uno y el caso lavado 2 evidentemente no se probó la existencia de los delitos precedentes. No digo que no haya habido corrupción, no digo que, exacto. pero no se probó y por esa misma razón es que todos están en libertad, Colo. Ujú. Todos están en libertad. ¿Qué pasa si ahora, con esta causa Exen, no se prueba la existencia de los delitos precedentes? Sí. Por eso te digo, a veces hay que, bueno, dijo el fiscal Patricio Sabadini que ellos hace un año y medio vienen investigando y que hace un año y medio vienen acumulando pruebas respecto del accionar de esta gente y que está seguro de poder probar que el dinero con que se montaron todos estos gimnasios de última generación Sí. y de un alto costo. Estructuras millonarias, ¿eh? Millonarios. Y muchas diferencias entre uno y otro Sí. gimnasios, ¿eh? Eh, Pero bueno, Yo te voy a decir algo sí, que señor. me comentaba un agente, una persona de Resistencia que conoce un poco el tema y que me decía, dentro de todo actuaron bien, porque las compras no es que fueron a Paraguay, no, las compras se hicieron en este país, compraron todo acá, facturaron todo acá, Ujú. tienen todo. Va a haber, vamos a ver qué es si se sobrefacturó, si se subfacturó, no sé, como quiera, esa es otra historia. Sí, Pero por lo demás, los muchachos no es que son unos caídos del catre. O sea, fueron armando una estructura y fueron más o menos acomodando los tantos. O sea que no va a ser tan fácil demostrar que eso proviene o del narcotráfico, como se dice, sí. o no sé, O de otro tipo de o de ilícito. Sí. corrupción. Sí, bueno, lo que se está viviendo ahora, ya para finalizar el caso sí, Pascua Ayala, la fiscalía expuso cómo armaban carpetas truchas en minutos, lo dijo el doctor Federico Carniele, exactamente. el fiscal de Cámara. Sí, sí, En el caso Ayala, Federico Carniele expuso con contundencia el modus operandi de la organización. sí. Mientras a cualquier ciudadano un trámite o carpeta le demandaba semanas, ellos contaban con un banco de datos de DNI, sellos de todos los organismos y la estructura necesaria para truchar carpetas completas en apenas 15 minutos. Exactamente. Por eso la Fiscalía pidió 16 años de prisión para Pasco y Ayala. Me encantaría. Solicitaron 11 años para María José Reinau y penas de entre 3 y 7 años para los otros 10 imputados. Por su parte, pidieron la absolución de Juana Elsa Brahim.
Así que, bueno, Bueno. pidieron pena para todos. ¿Para qué falta también lo de Andión, eh? Revelan imágenes impactantes que complican la situación del exfuncionario Andión. ¿Este es el hijo de Andión del que De era Carlos Andión, sí, intendente de Pampa? exactamente. En las últimas horas salieron a la luz videos del éxito. Mauricio Andión. Mauro. Mauro. Ujú. En las últimas horas salieron a la luz videos del ex titular del IAFEP dentro del exclusivo piso VIP perteneciente al Contando dirigente, investigado por la administración y manejo de fondos públicos. O sea, la rosadita chaqueña era esa, ¿eh? Claro. Imágenes muestran detalles claves que ya forman parte del análisis judicial y generan un fuerte impacto en la causa. Entonces tenemos que el fiscal federal Federico Carniel presentó los alegatos de cierre en el juicio por facturas trucha y pidió 16 años de prisión para el contador Walter Pasco y el piquetero Fernando Ayala, ¿sí? Sí. Por considerarlos líderes de la asociación ilícita fiscal y lavado de activos. Por otro lado, pidió 11 años de prisión para María José Reinau, esposa de Ayala, y también pidió 7 años de prisión para Dayana Yael Daniel, Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy, 4 años y 6 meses para María Belén Reinau y Edith Maricela Ayala, 4 años para Álvaro Iván Pasco y 3 años y 6 meses para Jorge Pasco, calculó familiares directos Familiares. del contador Pasco. Quiero decir que la esposa de Pasco, Diana, mejor dicho, Diana Yael Daniel, es una abogada, una colega oriunda de Pampa del ¿No es Infierno con la que estuvimos hablando? y que No. tuvo su estudio acá en Saspeña. ¿Cómo se llama? Ah, no, yo hablé con otra abogada, Daniel, Diana que Yael con la que hablamos es, Daniel. es Y que tuvo su estudio acá. Creo que era y- Denise Colo, si La no me- Denise es con la que hablamos nosotros, que es la hija de este hombre Ujú. que posee campo en Los Ah, Pilpintos. no, Pilpintos. Daniel también es el apellido. sí, pero ellos tienen un entuerto con la familia Capitanich. Claro, por Sí. eso digo, Sí, por un campo que está allá en Santiago. en Los Santiago del Pilpintos. Estero. Sí, sí. Los Pirpintos. Sí, en los Pilpintos, exacto. Pero de todas maneras quería decir nomás que esta persona, que esta colega, estuvo acá en Sespeña, vivió acá en Sespeña, tuvo su estudio jurídico acá en Sespeña, y bueno, Fernando Pasco es algo del intendente, de la Clotilde, ¿no son los Pascos? no. No, de la Tira. De la De la Tira, Tira, de la Tira. Tira es el apellido Pasco, digamos. Perdón, Sí. perdón, de la Tigra, sí. Sí. Ujú. Nada que ver con No. ellos, ¿será? No sé, Bueno, Todo tiene que ver todo con tiene todo. que ver con todo. Todo tiene que por- ver con todo. por eso me llama la atención los Sí. apellidos, ¿eh? Sí. Bueno, doctor, ya 5 minutos de la hora 20, así Se va que la hora. se va. Se va. Vamos a ver si llegamos para el segundo tiempo de Boca con Recoleta. Recoleta. ¿Con el barrio de Recoleta juega? Juega de visitante, bueno. Sí, está jugando en el Defensores del Chaco. Así ¿Cómo que va? 0-0 Ah, bien. por ahora, ¿eh? Así Sí, que debe estar por comenzar el segundo tiempo ya, o Sí. los primeros minutos. seguramente que sí, ¿eh? Bueno, el jueves estamos acá. Va a pasar rápido la semana, ¿eh? Cierto. Hoy yo estaba convencido que era lunes. Yo Todo el también me tiempo estuve equivoqué. Claro. Me Estuve equivoqué a la mañana. convencido que era lunes. Sí, me equivoqué a la mañana. Yo dije lunes 18. Así que, bueno, los invito a los colegas que vayan mañana a la misa San Expedito. Por ahí a arrepentirse de lo que hicieron. 17:30 horas será allá en el barrio Saspeña. Mañana es 19. Mañana es San Expedito. Mañana 19, todos los 19. Todos los 19. 17:30 la misa en la capilla de San Expedito, que está en el barrio Saspeña. Bien, ¿Mm? bueno. Así que los invito a los colegas que vayan mañana a recapacitar. Por ahí se pueden confesar, los encuentran al Padre. Un momento de meditación. Sí, Y bueno, de arrepentimiento. exacto. Bueno, Nos vemos el jueves. nos vemos el jueves. Siempre vamos a tener algo para comentar. Es casi total.